Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 5. Somos de la materia de matemáticas y vamos a presentar el proyecto final de cálculo diferencial. Como primer punto, vamos a comenzar con la introducción y el propósito. En este proyecto final del tercer parcial de la asignatura de cálculo diferencial e integral, aplicaremos la integral definida para determinar el volumen de un objeto a través del método de discos. La integral nos dice que es un concepto fundamental en el análisis matemático. Esta representa el área limitada de un gráfico, de una función, ya sea con signo positivo o negativo, así como nos dice que el volumen es una magnitud definida, como el espacio ocupado por un cuerpo. Es una función derivada, ya que se halla multiplicando las tres dimensiones, y por último, el método de discos. Este método consiste en tomar una sección transversal de la figura que al momento de hacerla girar alrededor del eje nos genere una forma, la cual calcularemos. Como segundo punto tenemos el objeto que vamos a utilizar para calcular su volumen. Nosotras elegimos una botella de tequila para poder llevar a cabo el calcular el volumen con la integral definida en la forma de discos, el cual nos indica que consiste en tomar una sección transversal de la figura que al momento de hacerla girar alrededor de un eje nos genere una forma, la cual calcularemos su volumen. Procedimiento. ¿Cómo llegamos al contorno del objeto? Esto fue a raíz de varias funciones que describen punto por punto la botella que elegimos. Gracias a la tecnología actual contamos con varias aplicaciones que nos ayudan en la resolución del problema de estas funciones. Nosotros decidimos utilizar GeoGebra, donde nos dan dos vistas, la gráfica, que se trata del plano cartesiano, y la algebraica, que es donde se muestran todos los puntos y funciones de forma textual. El punto número 1 es elegir la imagen de la botella a utilizar y colocarla en el fondo. Utilizamos la botella a escala, tomando como referencia el diámetro de la tapa, que son 3 centímetros. La colocamos al centro del eje de X de un radio de 1.5. Así, el siguiente paso a realizar es colocar los puntos necesarios donde se muestren cada curva de la botella, que son los puntos que se muestran en la pantalla, de A hasta T. Después, se utiliza la opción entrada polinomio lista de puntos para comenzar a realizar cada una de las funciones que arrojará GeoGebra. Es función, polinomio y, por ejemplo, punto C y punto D, para que GeoGebra automáticamente nos dé la función de esos dos puntos. Para determinarlo, se utiliza la función valor inicial y valor final, donde se anota la función, el punto de inicio es C, tomando como referencia el eje de X, y el punto final D, igual en eje de X. Así se realizará con cada uno de los puntos hasta que se forme el contorno de la botella, que se muestra en la siguiente imagen. Por último, se anotan las funciones y es como podemos proceder al siguiente procedimiento. Muy bien, como comentó mi compañera, debemos agarrar las funciones que nos arrojó GeoGebra, pero antes de utilizarlas debemos partir de una fórmula base para poder colocar nuestras funciones en las funciones que vamos a integrar, ¿no? La función base, o bueno, fórmula base en este caso, es la fórmula para calcular el área de un círculo, ya que estamos hablando de un método de discos y los discos tienen forma circular, obviamente. Nuestra fórmula base va a ser pi por radio al cuadrado, la conocemos de toda la vida. Aquí lo que vamos a implementar es que para poder colocarlas en nuestra función base vamos a utilizar la sumatoria, de aquí, de los límites de integración, en este caso el menor a el mayor, utilizando pi como una constante en cada una de las funciones. Para el radio lo que vamos a utilizar va a ser la función que nos arroja GeoGebra. ¿Por qué? Porque para el radio lo tomamos en cuenta del punto de X hasta el punto mayor, ¿no?
en este caso el límite de integración, el menor hasta el mayor. ¿Y cómo vamos a saber cómo vamos a llegar a ese punto? Bueno, pues es gracias a las funciones que nos arroja GeoGebra, a todo el cálculo que hicimos de la botella. Entonces, una vez que tenemos nuestras funciones, lo que vamos a hacer es que las vamos a acomodar. En este caso, utilizando los límites de integración del menor al mayor, utilizando pi como nuestra constante y la función como el radio. Entonces, siempre nos va a quedar esto de la sumatoria de los límites por la constante pi por el radio al cuadrado, y una vez que vamos a integrar debemos dejar en claro qué es lo que vamos a integrar. En este caso, diferencial de x siendo la variable que vamos a integrar siempre. Como un total nos salieron 10 funciones: g de x, h de x, p de x, q de x, r de x, s de x, t de x, f1 de x, g1 de x y h1 de x. Cada una con la misma fórmula que acabo de mencionar anteriormente, que es lo de la sumatoria de los límites de integración por la constante que es pi, por la función al cuadrado diferencial de x. Para el cálculo del volumen, teníamos la vía de hacerlo manualmente o con una aplicación. Nosotros utilizamos la aplicación de Photomath para ser mucho más exactos en nuestros resultados, colocando aquí las soluciones de cada una de las funciones, siendo aquí empezando g de x, h de x, todas las funciones las tenemos aquí resueltas en Photomath con los decimales, que son de suma importancia en los cálculos, y colocando los resultados en una tabla de Excel para que al final la sumatoria nos quedara mucho más exacta, colocando aquí la función, el resultado, función, resultado. Al final nos salió un total de 365 76.400, mucho decimal. Pero bueno, aquí es de suma importancia tomar en cuenta algo. Estamos hablando de un sólido de revolución. ¿Qué quiere decir? Que estamos calculando la mitad de nuestro objeto total. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos rotar este objeto para obtener el volumen total. Nosotros, para hacerlo de manera aritmética, debemos multiplicar nuestro total por 2 para obtener el volumen total de nuestro sólido de revolución. Muy importante esta parte de ahí, y igual conservar los decimales. Obtuvimos 365.764.415 unidades cúbicas. Sin embargo, como se trata de un sólido de revolución, como nos mencionó ella, esto lo debemos multiplicar por 2 y obtenemos 730.152.883. Y como estamos en un contexto en el que todo se tiene que medir en centímetros cúbicos, pues queda 730.152.883 centímetros cúbicos. Y como la botella, pues en sí que utilizamos no tenía como etiquetas o algo que nos pudiera dar más o menos señal de cuánto era su volumen, decidimos utilizar una jarra medidora de 1 litro, llenarla y vaciar el agua en la botella hasta su tope, como se puede ver en la imagen. Al hacer esto nos sobró una cantidad en la jarra parecida como a un cuarto, un poco más de un cuarto. Entonces pudimos deducir que el volumen de la botella real eran 740 mililitros o centímetros cúbicos. Y bien, como pudimos observar en este proyecto, descubrimos diversas formas de hallar valores que no conocemos a base de la integral, en nuestro caso, el volumen de una botella. Así, el conocimiento adquirido a lo largo de la realización del proyecto y a lo largo del semestre nos será de mucha ayuda para seguir con nuestros estudios y sobre todo, si alguien se dedicará al área de las matemáticas. Y ya para finalizar, daremos algunos datos curiosos.
Bueno, el primer dato curioso que nos encontramos es que el método de discos tiene 3 puntos base, el cual es sólidas perpendiculares, una curva y un eje de rotación. Otro dato curioso que encontramos es que el método de discos es para figuras sólidas, ya que no podríamos calcular el volumen del agua utilizando el método de discos. No podemos partir el agua en discos. Por último, el diferencial es perpendicular al eje de rotación. Y ya para finalizar, el método de arandelas también es útil para calcular el volumen de un sólido de revolución, salvo que este se centra en los sólidos de revolución huecos. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias.